Muchas gracias por acompañarnos a la presentación del informe de política monetaria. Los temas que vamos a presentar el día de hoy, vamos a tener una visión del entorno internacional y regional. También veremos la coyuntura doméstica, las proyecciones y finalmente los principales mensajes que también va a estar a cargo de Miguel Mora, el economista jefe del Banco Central del Paraguay. En el contexto global, la economía mundial se enfrenta a fuertes vientos en contra. En el escenario internacional sigue reinando la incertidumbre y los riesgos, los sucesivos choques exógenos que estamos afrontando se han intensificado, se han vuelto más persistentes con la invasión de Rusia a Ucrania, poniendo en un contexto de mayor persistencia de inflación que se asocia en un escenario de debilitamiento de la economía y con incertidumbres y riesgos. Vemos que la inflación inicialmente, en el siguiente gráfico, inicialmente la inflación global estaba limitada por los efectos de la disrupción de la cadena de suministro, pero con el pasar del tiempo se fue tornando más persistente. Inicialmente se aceleró, se volvió más persistente con el agotamiento de la holgura económica en los países desarrollados, a su vez con la escasez de mano de obra, pero últimamente, y podemos ver ahí la aceleración que tomó desde febrero del año pasado con la invasión Rusia a Ucrania, que tuvo un efecto en los commodities que vamos a ver también en los precios de alimentos. Vemos que la inflación en los Estados Unidos alcanzó un pico de 9.1% y últimamente se estuvo desacelerando hasta alcanzar el 8.2%. La inflación también de gastos personales del consumo al alza y revirtiéndose en los Estados Unidos, ambas mediciones por encima de la meta que tiene el Banco Central de los Estados Unidos. En Europa no se ha alcanzado un plató, la inflación sigue avanzando y es muy probablemente que esta tendencia persista y eso también configura un escenario de incertidumbre y de riesgos hacia adelante. Podemos ver que este escenario, en el siguiente gráfico, este escenario de mayor inflación ha llevado a lo que se ha observado es que la Reserva Federal se está pegando estrictamente a su plan de restricciones monetarias, de aumento de tasas de interés. Desde marzo se vienen observando 5 aumentos consecutivos de la tasa de política monetaria. La primera, como pueden ver en el gráfico, fue de 25 puntos, luego de 50 y posteriormente 3 de 75 hasta alcanzar 3,25 en tasas de interés. Europa comenzó con el aumento, con la política contractiva posterior a lo que hizo Estados Unidos. Inició creo que fue en julio, un poco más tarde, y con aumentos que también estamos viendo persistentes. En este escenario de mayores tasas de interés, en un contexto global de políticas monetarias restrictivas de los países en desarrollo, eso naturalmente está llevando a una apreciación del dólar respecto a las principales monedas, como se observa en el gráfico que presenta la evolución del DXY. Y lo que se observa desde el inicio de este año hasta esta parte, una apreciación del 24% del dólar respecto a las principales monedas del mundo. El aumento de la tasa de interés, a su vez, como el mayor grado de incertidumbre, también tiene un efecto no solo en el tipo de cambio, sino en el costo de financiamiento de las economías. Se observa que en el tercer gráfico, ya el 30% de los países emergentes
tienen un sobrecosto respecto a la tasa de política monetaria de 1.000 puntos, de 1.000 puntos porcentuales. En el caso de Paraguay están 200, pero países que tienen vulnerabilidades en sus fundamentos macroeconómicos se vieron afectados en forma más rápida. Bueno, y ante este contexto de persistencia de tasa de interés, los bancos centrales, tanto de Estados Unidos como también de Europa, no anticipan qué medidas van a tomar respecto a tasas de interés, lo van a analizar reunión tras reunión, pero categóricamente este apego al plan de restricción de política monetaria va a persistir para lo que es el año y entrado el siguiente año también. En el siguiente gráfico podemos observar que los principales motores de la economía global, Estados Unidos, Europa y China, se están desacelerando. En el primer gráfico se puede observar que las proyecciones económicas que se tenía, por ejemplo, para la eurozona, al iniciar el año estaban 4%, ahí en ese punto 4%, hoy están 2,9%. En el caso de los Estados Unidos, la proyección que se viene haciendo del crecimiento de esa economía también estaba en torno a 4, 3,9%. Hoy la proyección es de 1,6%. Y la tercera turbina, que es China, tenía una proyección de 5,2%, el eje derecho, y hoy está con una proyección del 3,3%. Estos motores se están agotando, pero lo notable es que en el caso de América Latina, el rebote que se experimentó tras la pandemia y con las condiciones económicas inicialmente de bajas tasas de interés, de aumento de los precios de los commodities, está configurando un escenario de rebote. En el caso de Paraguay, vamos a ver también los pronósticos que tenemos, pero en el caso del Paraguay ha tenido un efecto adicional la sequía, y eso ha impedido que nuestras proyecciones puedan tener esta dinámica ascendente. Pero para el próximo año, dado que estas turbinas están desacelerando, las 3 turbinas, y que las condiciones adversas, como veremos, se van a mantener de menores precios de commodities, de condicionamiento también de las condiciones financieras más estrictas, y los países internacionales, las 3 locomotoras decreciendo, se observa que la línea gris, que es América Latina, las proyecciones que se tienen para el próximo año también se están debilitando. Y la última proyección para la región es de 1,3%, de un crecimiento este año estimado de 3%. Vemos que en el caso de Estados Unidos, hoy ya se proyecta para el próximo año una expansión apenas del 0,8%, y la eurozona creo que ya está a niveles muy próximos a 0%. La probabilidad de recesión o de debilitamiento y eventualmente de recesión ha cobrado fuerza en los últimos meses. Pueden ver que el pico más alto del tercer gráfico denota el riesgo de recesión cuando surgió la pandemia. Ese riesgo se fue debilitando. Hoy existe nuevamente un resurgimiento de riesgo de recesión a nivel global por todo este contexto internacional que va a persistir el próximo año, y los mercados ya están anticipando. Seguidamente podemos ver que habíamos visto el primer condicionamiento de este contexto internacional es el alza de las tasas de interés. Asociado a eso hay una caída de los precios de commodities. La caída de precios de commodities, principalmente de alimentos y de petróleo, es una buena noticia en términos de moderación de la inflación que de hecho estamos viendo, pero no es una noticia tan positiva en términos de dinámica para la región y para Paraguay, y a eso se asocia el contexto de incrementos de tasa de interés. Pueden ver que a la par que la reducción de los precios de alimentos, de soja que tenemos ahí,
y del petróleo, que hoy ya están en niveles inclusive más bajos previo a al inicio de la contienda entre Rusia y Ucrania. A la par de esto, las cadenas de suministro hoy están con menor presiones, se están reduciendo los precios. Si uno ve el índice de containers a nivel global y de Shanghái en particular, de niveles de 5.000 registrado a fines del año pasado, hoy ya están 1.700. Previo a la pandemia estaba en 1.000. Sigue estando estos precios de tránsito del comercio por encima a nivel prepandemia, y ante este conflicto bélico que aparentemente va a persistir, es probable que estos precios no converjan del todo a los niveles prepandemia. Seguidamente, tenemos la proyección del crecimiento económico para los países de la región, para el Mercosur, y consistente con lo que habíamos mencionado, para el 2022 hay una proyección hacia el alza. La proyección fue mejorando para los países de la región, para Brasil, para Argentina, para los socios comerciales. Se tenía previsto un crecimiento de 1,5 para los socios comerciales. Hoy el crecimiento es superior, de 2,4, un aumento en 0,9 puntos porcentuales, y lo mismo ocurre para Brasil y también para los socios del Mercosur. Pero el contexto, ya en vista al 2023, se observa una reversión en las proyecciones con menor nivel de crecimiento al esperado. La última proyección de septiembre da cuenta que Brasil el próximo año va a crecer en 1,1%, Argentina en 1,7%, los socios comerciales en 1,5% y nuestros socios del Mercosur también en 1,5%, y todos estos pronósticos son inferiores a los que se tenían previamente. En este entorno de mayor presión inflacionaria en toda la región, se observa que lo característico es que todos los países que aplican metas de inflación en la región, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, han actuado en la misma línea, no podemos decir coordinadamente, pero sí en la misma línea. En el primer gráfico se observan los triángulos celestes. Esos triángulos son el punto de partida antes del COVID. Y posterior al COVID, todos los bancos centrales de la región redujeron sus tasas de interés, en el caso de Paraguay, de 4,25 a 1,75, y de 4 a 0,75 en el caso de Paraguay, y de 0,75 desde agosto del año pasado hasta esta parte, hemos aumentado la tasa de interés prácticamente sin interrupción, salvo el último mes, hasta niveles de 8,5%. Todos los países bajamos y hoy estamos muy por encima del nivel pre-COVID. Y en el gráfico siguiente también es bastante ilustrativo de lo que ocurre. Las franjas que ustedes pueden ver ahí en celeste son las bandas de tolerancia del objetivo de inflación. En el caso de Paraguay tenemos un objetivo de 4% y la banda es de 6 y 2. Esa franja celeste demuestra eso. Hoy la inflación de Paraguay está en 9,3% por encima de nuestra banda. Ya hace meses que lo venimos manejando por encima. Todos los países de la región hoy tienen sus inflaciones superior a la meta, al rango superior de sus metas de inflación. Y es notable también que el círculo gris representa las expectativas de inflación para el próximo año y el triángulo verde la expectativa de inflación para el 2024. En el caso de Paraguay,
las expectativas de inflación tanto para el 2023, que está en 4,5%, y para el 2024 está en 4%, se encuentran dentro del rango. El mercado espera que la inflación que hoy estamos experimentando de 9,3 converja, que el próximo año ya entre dentro del rango, que esté muy próximo hacia final del último trimestre en torno a 4,5 y después quede en 4%. Igual expectativa de los agentes económicos existen en la región. El rango meta con sus distintas peculiaridades, como pueden ver ahí en algunos países, para el siguiente año va a estar muy próximo de la meta, del rango meta, y recién para el 2024 va a ingresar. Y en el caso de Paraguay, reitero, ya se espera ese escenario. Ahora pasamos a la coyuntura doméstica y también proyecciones. Una parte va a presentar el economista jefe Miguel Mora y voy a complementar con otra sección. Gracias. Gracias, presidente. Como mencionaba el presidente, un poco de coyuntura doméstica. Vamos a hablar sobre actividad y demanda. Mencionar que en el segundo trimestre el PIB se contrajo 3,4%, explicado principalmente por la agricultura. Acá podemos ver justamente un poco el efecto que mencionaba el presidente respecto a la sequía que afectó nuestro principal producto, digamos, tanto del sector como de las exportaciones, una caída del 35%. Lo mismo, digamos, habíamos visto en el primer trimestre. Recordemos que esta sequía afectó, digamos, al país a partir de la segunda parte, digamos, la segunda quincena del mes de diciembre del 2021 y se había extendido prácticamente hacia finales del mes de marzo, ¿no? Por otro lado, la ganadería, hemos visto una recuperación en términos interanuales, un aumento del 2,1%, que está precedido justamente de una caída. Esa caída, digamos, podíamos vincularlo a lo que había sido el inicio, digamos, de la guerra Rusia-Ucrania, que había afectado, digamos, nuestras exportaciones en esos meses. No obstante, hoy vemos ya una recuperación del sector y también una mayor dinámica, tanto en volumen como en términos de valor en nuestras exportaciones cárnicas. También el mayor nivel de producción de la ganadería podíamos asociar a un mayor nivel de faenamiento que conforme agentes del sector puede tener algún tipo de vinculación con también la sequía, ¿verdad? Y digamos, dado el costo que representa, digamos, tener en los campos el ganado, ¿verdad? Sin la suficiente cantidad, digamos, de alimentos como para poder llevar adelante el proceso, digamos, de engorde. Y en ese contexto, digamos, algunos ganaderos optaron por enviar esto a faenamiento. Por otro lado, las construcciones tienen una caída también en términos interanuales en el trimestre. Esto está asociado, por un lado, a la menor dinámica de las obras públicas, y esto podría estar relacionado a la convergencia, digamos, que tiene como meta el gobierno de ir, digamos, hacia un déficit del 3% para terminar, digamos, el proceso de convergencia hacia el 1,5% en el 2024. Otro factor podría también ser las lluvias, digamos, que han impedido la normal ejecución de esas obras y ahí también, en alguna medida, el sector privado, las obras privadas han estado afectadas. Relacionado también a la construcción, las manufacturas han tenido un comportamiento interanual negativo. Y esto principalmente está relacionado a sectores vinculados a las construcciones como son las manufacturas de metálicas y también sectores, digamos, de industria no metálica. Básicamente serían insumos para el sector de las construcciones. Y los servicios con un crecimiento, pero con una tasa interanual bastante menor a la que observamos en el trimestre anterior, que están relacionadas con el sector transporte. Hay una menor cantidad de granos que transportar, eso ha afectado al sector. También servicios para los hogares, principalmente podrían ser aquellos gastos
o actividad relacionada a la salud. Recordemos que en el año anterior, hasta el primer semestre del 2021, los gastos en salud habían sido importantes como consecuencia de la pandemia y principalmente como consecuencia de los contagios y enfermedades, digamos, de COVID que había afectado a la población. Hoy se ve, digamos, un menor gasto, digamos, en rubros de salud como consecuencia justamente de la superación, digamos, de la pandemia. Y como mencionaba, esto ha representado una caída, digamos, en términos interanuales de la actividad económica del 3,4%. En el semestre ha representado una caída en la actividad económica del menos 2,2%, y podemos ver justamente que la incidencia, digamos, del sector agrícola ha sido la más importante. Por el lado del gasto, la contracción interanual del PIB se explicó fundamentalmente por la caída de las exportaciones netas. Poco acá esto se explica por una dinámica bastante importante que estamos viendo en las importaciones, tanto bajo el régimen de turismo, como también importaciones en maquinarias, equipos, y también en algunos rubros que si bien han aumentado en forma importante de precio, como es el caso de los combustibles, como es el caso de los fertilizantes, las caídas, digamos, dado el aumento de precio, han sido menores a las inicialmente anticipadas. Por otro lado, las exportaciones muestran una caída nuevamente en términos interanuales. Esto está bastante vinculado, digamos, a la sequía, a la afectación que han tenido los principales cultivos, pero esa caída interanual ha sido menor que la del trimestre anterior, y esto un poco tiene que ver con lo que ha sido los resultados del periodo de safriña, en donde hubo una recuperación de la producción de soja respecto a la campaña, digamos, safral normal, y también debido a incrementos en la producción de maíz principalmente. Lo de la formación bruta de capital directamente relacionada con la caída en construcciones. Recordemos que las inversiones están conformadas por construcciones más inversión en maquinarias y equipos. Maquinaria y equipos está aumentando, pero el aumento no ha sido suficiente para compensar la caída, digamos, observada en las construcciones. Justamente en el gráfico, ¿verdad? Se puede observar las incidencias de las exportaciones netas, contrarrestada un poco con la formación bruta de capital, básicamente una acumulación de existencias. Por el lado del consumo total, hay una retracción del menos 0,8 en términos interanuales. Hay un menor dinamismo, digamos, del consumo, pero principalmente esto está explicado por la caída interanual del consumo de gobierno. Lo mismo, básicamente hay una reducción de las compras de bienes y servicios, serían gastos corrientes, y esto principalmente vinculado a gastos, digamos, relacionados a la salud. La misma cosa, recordemos que en el 2021 estos gastos habían sido bastante importantes justamente para alivio, digamos, aquella parte de la población afectada por el COVID-19. El consumo privado ha seguido expandiéndose, mientras que las inversiones han sido afectadas por la menor dinámica de las construcciones, como había mencionado. Hay un crecimiento del consumo privado, digamos, en términos interanuales en los últimos trimestres. Parte, digamos, de ese aumento estaba respondiendo a los gastos en servicios. Recordemos que en la pandemia los servicios fueron los más afectados, ¿verdad? Como consecuencia de las restricciones, digamos, a la movilidad. Ahí estamos hablando restaurantes, hoteles, digamos, servicios, digamos, en general. El crecimiento que estamos viendo es de un 0,4%, y vemos que la mayor parte de los gastos, tanto durables, semidurables, no durables, y servicios, digamos, muestran incidencias, o sea, variaciones e incidencias, digamos, bastante menores, digamos, a los meses anteriores. Parte también de la reducción podría estar asociada a la inflación. Recordemos que la inflación ha sido alta, principalmente en los combustibles, en los alimentos. Esto reduce lógicamente el poder adquisitivo, digamos, de los hogares, y esto justamente podría también estar explicando esta dinámica, digamos, del consumo privado. Lo otro es la actividad económica. Como había mencionado, la actividad económica muestra al primer semestre una retracción del 2,2%.
por un lado tenemos aumentos de precios y por el otro lado también tenemos menores ingresos, digamos, a los esperados a inicios del 2021, cuando habíamos anticipado una proyección de crecimiento del 3,7%. Por el lado de la formación bruta de capital, podemos ver justamente la incidencia negativa de las construcciones y la parte, digamos, celeste, pequeña, serían las importaciones de maquinarias y equipos que vemos en términos de incidencia. Si bien es positiva, el resultado está dominado, digamos, por lo que estamos viendo con las construcciones. En el mercado laboral se observó, gracias Luis, en el mercado laboral se observó un aumento del empleo en el sector servicio y una reducción en los sectores primario y secundario. Un poco es el comportamiento ya que habíamos visto en el trimestre anterior. Hay una creación de empleos, digamos, de 47.000 ocupados, una variación interanual del 1,4 respecto al mismo trimestre en el año anterior, y principalmente lo que está generando empleo, digamos, es el sector de servicios. Como decía anteriormente, había sido afectado fuertemente, digamos, en el periodo de pandemia, y hoy estamos viendo nuevamente una recomposición o recuperación del empleo en estos sectores. Y principalmente el otro factor, digamos, importante es que esa creación de empleo está ocurriendo, digamos, entre los asalariados, que en detrimento justamente de caídas en el empleo independiente, empleo doméstico. Recordemos que por lo menos históricamente las remuneraciones en el sector asalariado han sido más importantes que el del sector independiente, y por lo tanto esto es una buena noticia desde el punto de vista de los ingresos del hogar, y principalmente podría estar explicando también en el que a pesar de los aumentos de precios, menor actividad económica, esa creación de empleo justifica o viene, digamos, a explicar el crecimiento, aunque leve, que estamos viendo en el consumo privado. Lo que vimos en las últimas publicaciones de actividad económica es que los indicadores de corto plazo señalan una recuperación de la economía en el tercer trimestre. Principalmente hemos visto un crecimiento interanual del 5,3% en el mes de agosto, y esto está explicado, digamos, por varios sectores. Agricultura, recordemos que la agricultura empieza, digamos, la campaña agrícola justamente en esta segunda parte del año, correspondería a la campaña agrícola 2022-2023, donde las perspectivas principalmente de la soja son de una recuperación en los niveles, por lo menos, de años anteriores. Estamos hablando de aproximadamente unas 10 millones de toneladas, que recordemos que este producto o esta producción había caído casi entre un 55 y 60% en la campaña anterior. Las manufacturas también están mostrando, digamos, una recuperación, también ciertos servicios y la generación de energía eléctrica, ¿verdad? Que un poco ha mejorado también con el cambio en las condiciones climáticas, el aumento, digamos, del cauce, digamos, de los ríos, y que esto ha permitido, digamos, observar nuevamente niveles de generación importantes, ¿verdad? No vistos ya incluso 3 años atrás, por lo que ha afectado justamente al cauce de los ríos en estos últimos años. Y en términos, digamos, del IMAE, que excluye agricultura ni binacionales, vemos un crecimiento de 3,4%, lo que un poco refleja el hecho de que no solamente hay una recuperación de agricultura y binacionales, sino también de otros sectores en esta segunda parte del año. Y un poco esto tiene relación también con el comercio, ¿verdad? Que considerando en primer lugar lo que mencionaba, una recuperación de productos agrícolas, y por el otro lado, digamos, es la dinámica que estamos viendo en los comercios, que principalmente aportan márgenes comerciales justamente a la economía. Las ventas también han experimentado un mejor desempeño en los primeros meses del tercer trimestre, una variación interanual del 5,8%, digamos, una reducción en términos acumulados del menos 0,6%, pero con una reducción justamente o sea, con un resultado en términos de venta que se ha hecho menos negativo. Y podemos ver, por ejemplo,
en algunos componentes del sector comercio del SN, que hay un importante aumento de las ventas de grandes tiendas, prendas de vestir, venta y mantenimiento de vehículos, productos químicos, farmacéuticos, y retracciones en otros sectores en términos acumulados, por ejemplo, equipamiento del hogar, hipermercados, supermercados, servicio de telefonía móvil, venta de combustibles, materiales de construcción. En el caso de supermercados podrían estar, digamos, relacionados a aumento de precios, principalmente aumento de precios de los alimentos. También se menciona algún tipo de ingreso, digamos, de frontera, ¿verdad? De productos, digamos, que en la región, por condiciones, digamos, macroeconómicas de corto plazo, resultan más baratos, digamos, respecto a otros productos, digamos, que se comercializan localmente. Lo del combustible, aumento de precio, podría ser también parte de algún tipo de comercio informal, por lo que por cuestiones anecdóticas justamente que se menciona, materiales de construcción, un poco con la retracción que habíamos mencionado en el sector de las construcciones y en general grandes tiendas, ¿verdad? Se podría relacionar también a la mayor movilidad, también actividades sociales que en el año 2021 fueron bastante escasas. Resaltamos acá las expectativas económicas de los consumidores que se han mantenido en zona de optimismo, si bien el ICC, digamos, está en zona de pesimismo, levemente en zona de pesimismo. Resaltamos acá el índice de expectativas económicas, dado que principalmente ese resultado del ICC, que es el agregado entre el índice de expectativa económica y el índice de situación económica, responde bastante a lo que la gente, digamos, o al sentimiento de la gente respecto a lo que pasó en la economía un año atrás, pero las expectativas, digamos, hacia adelante se mantienen siempre en zona de optimismo. Y esto podría, digamos, ser bastante positivo en un contexto donde la actividad económica logre, digamos, su recuperación, tal cual como estamos esperando, digamos, para el tercer y cuarto trimestre, y también podamos tener niveles de inflación mucho menores a la que hemos visto en el pasado, digamos, reciente, y como bien explicaba el presidente, los motivos, digamos, de esos aumentos de precios. Respecto al crédito, ¿verdad? Continúa evolucionando favorablemente y las expectativas de nuevas colocaciones siguen en zona de expansión. Resaltamos el crecimiento, digamos, de los créditos de moneda extranjera. Esto ha sido bastante importante, principalmente para el financiamiento de la campaña agrícola 2022-2023. Realmente el sistema financiero, los bancos han, digamos, otorgado los recursos suficientes como para que los agricultores puedan llevar adelante la campaña, puedan adquirir, digamos, los fertilizantes que, recordemos, habían aumentado de precio. No obstante, los créditos permitieron comprar, digamos, todos los insumos necesarios para el inicio y puesta, digamos, en marcha de esa campaña agrícola. También los créditos moneda nacional están creciendo a una tasa del 5,2%, principalmente financian, digamos, los créditos de consumo que se mantienen por lo menos dinámicos en términos, al mirar o focalizar, digamos, la evolución del crédito en ese segmento. Y destacar, digamos, que las expectativas, digamos, sectoriales respecto al crédito siguen, digamos, en zona, digamos, de optimismo. Y ahí eso, o sea, y esto se ve, digamos, tanto a 3, a 6, como a un año. O sea, esto es bastante importante desde el punto de vista principalmente de la concesión de créditos, que, como había mencionado, han tenido un comportamiento positivo en un contexto incluso donde el Banco Central, ¿verdad? Como consecuencia de los aumentos de inflación, estuvo ajustando sus tasas de política monetaria con incidencias, digamos, en las tasas, digamos, del mercado, no así, en tasas de mercado a través de aumentos, no así, digamos, esto no ha afectado en mayor medida, digamos, el crédito necesario para financiar la actividad económica del 2022. Pasamos ahora al bloque de inflación. Gracias, y política monetaria. Bueno, después de tener una revisión del entorno doméstico en cuanto a la producción, a la venta, a la inversión, al consumo, también a las expectativas de consumo y a la dinámica del crédito, vamos a analizar el contexto doméstico, lo que está ocurriendo en tema de precios
y la política monetaria del Banco Central del Paraguay. Bien. Primero, antes de entrar a nivel local, podemos ver que no hay dónde esconderse en la economía global. La inflación es un fenómeno global que está afectando a todas las zonas económicas y a todos los países. Vemos que esto se ha acelerado en los últimos años, si bien en los últimos meses hay países donde ya se ha atenuado, pero al ver año a año también se ve ese salto muy pronunciado, que es más evidente en Europa por el tema de la crisis energética. Y sumado a la crisis energética, a los precios de la energía, que es la parte roja de cada columna, de cada columna de los gráficos, está la parte azul, que es alimentos. Son los principales condimentos que están generando inflación, pero a su vez lo gris también vemos que está aumentando, que son otros precios, es el traspaso que se está teniendo hacia otros productos de la canasta. En el caso del hemisferio oeste, que va desde Canadá hasta el sur de nuestro continente, hasta Argentina, Chile, vemos que está ocurriendo lo mismo, que sería la segunda zona con mayor aumento de precios. Ahí, correcto. Entonces avanzamos. En este gráfico, ya teniendo una mirada a nuestra economía, quisiera que nos centremos en la línea azul, que es el IPC, que es la inflación de Paraguay. En el mes de abril llegamos a un pico de 11,8. En los siguientes tres meses prácticamente estuvimos ante una moderación de la inflación, un plató quizás, y en los últimos 2 meses, que son septiembre y agosto, una moderación más acelerada de la inflación hasta llegar a 9,3. Y el principal factor que ha causado la inflación se resume en la línea naranja, que incorpora los precios de alimentos y combustibles. Y ahí pueden ver que en un momento dado, justamente cuando tuvimos ese pico, alimentos y combustibles estaban en el orden de 23% de inflación. Y si descomponemos lo que es inflación en ese entonces de combustible, el aumento de precio de combustible estaba en 53%, y alimentos en torno a 20%. Luego ambos fueron atenuándose, y eso en gran parte hizo que la inflación pueda transitar desde ese 11,8 y en forma más acelerada en los últimos 2 meses. Pero también la línea verde es muy ilustrativa, porque es el índice de precios IPC sin alimentos y sin energía, el IPC-SAI, que ven ustedes ahí que se encuentra en 5,7, que también comenzó a tener un aumento, se fue prácticamente al techo de la banda, de la meta de inflación, y últimamente se fue suavizando en torno a 5,7, lo que implica a su vez que la decisión de la política, la reacción de la política monetaria con las alzas que hemos emprendido, contribuyó a atenuar el efecto de traspaso de los aumentos de precio de combustible y alimentos al resto de la canasta, y esperamos que esto también vaya moderándose hacia adelante. El otro gráfico, Miguel, sí, el siguiente gráfico, este es bastante, presenta desde otra mirada, es el efecto que ha tenido los precios de commodities y su traspaso, pero está en forma acumulada. La inflación la inflación generalmente lo publicamos como los 2 últimos meses. En cambio, ustedes pueden ver ahí que en el primer gráfico la línea, la barra rosada, es acumulado desde previo a la pandemia, diciembre de 2020 hasta septiembre de 2022. Y, por ejemplo, el precio del maíz ha aumentado en todo este periodo previo a la pandemia hasta acá en 80%. Los de aceite de soja en 110%. ¿Sí? Son precios internacionales
que podemos ver que se están atenuando. En el caso del aceite de la soja, por ejemplo, en un momento dado estuvo un 156% en forma acumulada, y esa acumulación era desde diciembre, creo que es desde diciembre del 2020, ahí Miguel me puede ayudar, hasta mayo del 2022. Pero haciendo de vuelta el acumulado hasta septiembre de este año, vemos que se está conteniendo, pero los precios internacionales siguen altos respecto a ese año base previo a los choques. Y lo mismo ocurre en nuestra canasta de bienes. Nuestra canasta de bienes, si hacemos también previo a la pandemia, enero 2020 hasta septiembre del 2022, los aceites se han incrementado en 102%, gasoil en 60%, carne de aves en 51%. Solo para resaltar, al comparar combustibles están 60%. Quizás si vemos lo que ocurrió en este año, desde diciembre del año pasado hasta septiembre, estamos en torno a 30%, 34%. Pero al tener esa vista, lo que estamos viendo es que continuamos con precios altos, si bien la inflación en términos generales está moderándose y todos estos precios se están moderando, pero los precios a nivel internacional siguen altos y esto se puede observar. Ahí tenemos IPC alimentos sin frutas y verduras, tiene un aumento de 26% en los últimos 2 años. Y así sucesivamente, carne 22% y carne de cerdo 19%. Y este análisis lo pueden hacer ustedes, ampliar este análisis, viendo rubro por rubro para ver cómo se han comportado estos precios a lo largo de los años. Seguidamente, tenemos también una mirada que es también muy ilustrativa de lo que está ocurriendo en este contexto, que si observamos la evolución de los precios de commodities internacionales que afectan nuestra cartera, que sería la línea naranja, no sé si eso es naranja, ese IPC de los commodities que impactan a Paraguay, y comparamos con la evolución del tipo de cambio nominal, con la variación del tipo de cambio nominal, se observa que a lo largo de la serie, cuando aumentan los precios internacionales que tienen impacto en Paraguay, nuestra moneda se aprecia. Y eso funciona como una balanza de 2 platos. Cuando uno se encarece, el otro contrarresta su fuerza en la inflación. Entonces, cuando hay aumentos de precios internacionales o cuando existían aumentos de precios internacionales, nuestra moneda se apreciaba y su impacto en la inflación doméstica se neutralizaba. En este episodio que estamos viviendo, no estamos experimentando una apreciación de la moneda en el momento en que los precios internacionales estuvieron aumentando, y eso implica a su vez un efecto no mitigado en la inflación de los precios internacionales. Quizás, Miguel, si querés adherir algo acá en este punto para complementar. Súper bien, presidente. Justamente como mencionaba el presidente, las veces, digamos, que hubo aumentos de precio de commodity, y se puede entender en un contexto donde los aumentos de precio de commodity permiten, digamos, tener un ingreso de divisas importante, digamos, a los países de la región, dado que la región, digamos, son exportadores, digamos, de commodity, y ese flujo, digamos, de divisas hacia la región hace que los tipos de cambio en general, digamos, se aprecien. Y en ese contexto, como bien mencionaba el presidente, se amortigua los incrementos de precios externos, ¿verdad? Como el que vimos, digamos, en el pasado reciente. Muchas gracias, Miguel. Y siguiendo con el análisis en el siguiente gráfico, podemos ver que así como había, si puedes avanzar, Miguel.
así como habíamos anticipado, la inflación en abril llegó a un pico y desde ese pico se mantuvo en torno a 11%. Estamos ya en un dígito. Las proyecciones veremos en breve que se mantienen en un dígito. Y aquí se observa cuáles son los principales factores que en el caso de Paraguay también alimentos y energía, y si le sumamos a eso frutas y verduras, corresponden a un 70% del aumento de precios, que hoy en día estaría en torno a 60% del 9,3%. En los últimos 2 meses, la inflación mensual, o quizás 3 meses, la inflación mensual se fue atenuando. El mes de agosto fue de 0,4% y en el mes de septiembre de 0,1%. Y los factores que descomprimieron la inflación mensual también están vinculados a energía, también están vinculados a menores ritmos de crecimiento de alimentos y de frutas y verduras. La misma tendencia hacia la moderación se puede observar aquí en este gráfico, donde la inflación total, vemos que la inflación núcleo está en 6,7%. La inflación núcleo excluye los bienes volátiles de la canasta, tanto los positivos como los negativos, para evaluar cómo está esa inflación, esa canasta no tan volátil. Y vemos ya que desde inicio de, a ver un poquito, bueno, acá no me marca, pero ya desde hace unos meses la inflación núcleo está por encima al rango superior de la meta y está convergiendo ya al 6,7%. Y la inflación subyacente, que ahí la subyacente sin frutas y verduras, que es la verde, está en 9%, y sin frutas y verduras y sin combustibles y sin alimentos, sin productos tarifados, la subyacente X1 hoy se encuentra en 7,7%. Todas las medidas de inflación tienen esa atenuación ya más pronunciada en los últimos meses y convergiendo hacia eventualmente la meta que vamos a estar hablando. La expectativa de inflación para este año, Miguel, está en 8,9 para este año, pero el mercado para el siguiente año ya anticipa una expectativa de inflación de 5% y para los siguientes 24 meses en torno a 4,5%. Podemos ver que lo característico de Paraguay es que las expectativas de mediano plazo siguen ancladas en torno a nuestra meta, que en un momento dado llegaron a incrementarse y luego fueron atenuadas y se mantienen en torno a 5 y 4,5%. También esto es reflejo de un país que nunca tuvo episodios de hiperinflación y de un Banco Central que ha respondido ante esta situación generando confianza de la expectativa futura de la inflación. Y respecto a la política monetaria del Banco Central, aquí pueden observar la evolución mes a mes que ha tenido la trayectoria de la tasa de política monetaria y pueden ver que el 0,75, que fue la tasa mínima que mantuvimos durante la pandemia, la hemos mantenido durante prácticamente 12 meses. Y desde agosto del año pasado, en forma consecutiva, por prácticamente 14 meses, hemos incrementado consistentemente la tasa de interés, primero en una etapa de normalización de la TPM, pero ya con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y la persistencia de la inflación y considerando que la expectativa de inflación de mediano plazo comenzó a gravitar por encima de ese 4%, el Banco Central prosiguió incrementando la tasa de interés hasta alcanzar el 8,5%, que fue la tasa de septiembre, y en nuestra última reunión
mantuvimos la tasa en 8,5 en la reunión de la semana pasada, mantuvimos en 8,5 y aquí solamente podemos decir que en toda la historia de las metas de inflación que viene aplicando el Banco Central, nunca hemos tenido un episodio como el que estamos viviendo, ni tampoco nunca hemos registrado un escenario de 2 fases donde nos vimos obligados a reducir la tasa de política en la mayor medida, de 4 prácticamente, a 0,75 y de 0,75 hoy estamos en otro escenario a tasa de política monetaria de 8,5. El compromiso del Banco Central persiste para lograr que nuestra inflación pueda converger a la meta. Creemos que un Banco Central que se compromete y que se apega a su objetivo establecido en su marco legal va a generar las condiciones para un pronto restablecimiento y que la estabilidad de precios sea el principal factor para una eventual recuperación de nuestra economía. Pasamos ahora a las proyecciones y tendremos nuevamente las palabras del economista Miguel Mora. Gracias, presidente. Yendo a las proyecciones, mencionar que la proyección de crecimiento del PIB se mantuvo en 0,2%, aunque hubo una recomposición sectorial. Básicamente, digamos, el sector primario quedó sin cambios. Hay un ajuste, digamos, a la baja en el sector secundario. Esto principalmente está explicado, digamos, por las construcciones de 3,5%. Ahora esperamos, digamos, una retracción del 2%, un poco en línea con lo que ha sido, digamos, la menor dinámica principalmente de las obras públicas, teniendo en cuenta digamos, la restricción que se tiene por el lado de la convergencia a un déficit, digamos, del 3%. También las obras privadas han tenido, digamos, una menor dinámica. Esto básicamente está relacionado principalmente a factores climáticos que han impedido, digamos, el avance normal de las obras, realmente ya durante un largo periodo. Hay un crecimiento, digamos, para la manufactura de una retracción leve. Esperamos ahora un crecimiento de 1% como consecuencia principalmente de ciertos sectores que han tenido una dinámica mayor a la que habíamos anticipado en la proyección anterior, principalmente aquellas que están relacionadas a los resultados de la entre-zafra, principalmente molinería y panadería, también, digamos, lácteos y también, digamos, algunas otras, digamos, actividades que han tenido, digamos, un comportamiento mejor, digamos, al esperado. El sector terciario, hay una corrección también al alza. Principalmente esto viene dado, digamos, por el comercio. Hay un crecimiento muy importante, principalmente de las importaciones. Eso genera, digamos, márgenes a nivel, digamos, de la economía. También una corrección al alza para gobierno general, principalmente como consecuencia de aumentos en ciertas remuneraciones a ciertos sectores, digamos, del sector público. Y otros servicios que hay una corrección a la baja, principalmente aquellos sectores como transporte, servicios de los hogares. Esto, digamos, configura el crecimiento del 0,2%, ¿verdad? Similar a la proyección anterior. Por el lado del gasto, lo que tenemos es una corrección a la baja en el consumo privado. Consumo gobierno, digamos, sigue con la misma tasa de retracción, principalmente por menores gastos corrientes, principalmente en bienes y servicios relacionados a la salud. También en la formación bruta de capital, por los ajustes principalmente en construcciones. Hemos mejorado las proyecciones tanto de exportaciones como de las importaciones, en el caso de las exportaciones, principalmente por el tema de reexportaciones, que ha sido
ha tenido una dinámica mayor, digamos, a la prevista en la proyección anterior. También, digamos, mejores resultados esperados para el maíz y para el trigo, principalmente del periodo de entre zafra en el caso de maíz y lo que se espera, digamos, en lo que resta del año para el trigo. Importaciones han sido dinámicas, tanto las importaciones con destino al mercado interno, como también bajo el régimen de turismo. Un poco esto sostiene también el ajuste que hicimos en reexportaciones. Principalmente estamos hablando de maquinarias y equipos y también menores retracciones, digamos, en algunos productos que, como mencionaba anteriormente, habían aumentado en forma importante de precio, caso de combustibles y fertilizantes que, a pesar de esos aumentos, se han importado, digamos, en cantidades casi similares, digamos, a la del año anterior. Y finalmente, la inflación seguiría moderándose para cerrar el año 2022 en 8,6% y convergería a niveles cercanos a la meta al final del 2023. La proyección que tenemos para la inflación es ahora de un 8,6%, menor al 8,8% que habíamos anticipado o proyectado, digamos, en el informe anterior, mientras que para el 2023 mantenemos el cierre del año en un 4,1% y la inflación iría convergiendo, digamos, a la meta de mediano y largo plazo del horizonte de política monetaria del 4%, probablemente primer trimestre del 2024. Principales mensajes, digamos, del IPOM. Mencionar que las perspectivas de crecimiento de la economía mundial se han deteriorado y las presiones inflacionarias han comenzado a moderarse en algunos países, aunque permanece el escenario altamente incierto. Las elevadas tasas de inflación, el endurecimiento de las condiciones financieras de la mayoría de las regiones del mundo, el conflicto entre Ucrania y Rusia y la política de cero COVID-19 en China explican el deterioro de las perspectivas. En este contexto, los precios de commodities agrícolas y energéticos se han reducido en los últimos meses. En Estados Unidos la inflación se redujo recientemente, mientras que en la eurozona ha seguido con su trayectoria al alza, escenario en el cual han continuado con el ciclo de alzas de tasas referenciales, como había mencionado el presidente. En el ámbito local, la actividad económica ha mostrado un menor dinamismo en el segundo trimestre, no obstante, se prevén mejores resultados para el tercer trimestre. El PIB registró una contracción de 3,4% interanual en el segundo trimestre, explicada por las incidencias negativas de la agricultura, manufactura y la construcción. Conforme a los indicadores de corto plazo de la actividad económica, el PIB del tercer trimestre cerraría en una tasa interanual positiva, impulsada por el efecto de rebote de la agricultura, inicio de la campaña agrícola 2022-2023 en el segundo semestre del año y el repunte en la producción de energía eléctrica de las binacionales. Igualmente, para el cuarto trimestre esperamos una tasa interanual positiva, con lo cual estaríamos cerrando, digamos, el año en la proyección que tenemos para el 2022 del 0,2%. La inflación doméstica ha seguido desacelerándose principalmente debido a las menores presiones de los precios externos de commodities. Entre enero y abril, la tasa mensual promedio de la inflación total fue 1,3%, mientras que entre mayo y septiembre el promedio se redujo a 0,3%. Asimismo, la tasa interanual de inflación disminuyó de 11,8% en abril a 9,3% en septiembre. En el mismo sentido, las medidas de inflación subyacente han revertido su trayectoria al alza. La moderación reciente de la inflación está explicada principalmente por el menor ritmo de variación de los precios de los alimentos y de la energía. La proyección de crecimiento del PIB del 2022 se mantuvo en 0,2%, aunque al igual que en el IPON anterior, hubo una recomposición sectorial y por componentes del gasto. En el sector primario no hubo cambios, en el sector secundario se ajustó al alza el pronóstico de manufacturas, en tanto que la construcción se corrigió a la baja. En el sector terciario se prevé un mayor ritmo de expansión de gobierno general y comercio, mientras que los otros servicios tendrían un crecimiento menor. Por el lado de la demanda, se corrigió a la baja el pronóstico de expansión del consumo privado y de la inversión. En contrapartida, las exportaciones netas fueron ajustadas al alza. La proyección de inflación para el 2022 se ajustó de 8,8 a 8,6,
mientras que el pronóstico se mantuvo en 4,1 para el 2023. Conforme a lo previsto, las menores presiones en los precios, el moderado dinamismo de la actividad económica local, brecha de producto negativa y la transmisión de los ajustes de la tasa de política monetaria contribuyeron a contener la aceleración de la inflación doméstica en el último periodo. La moderación reciente de la inflación fue mayor a la prevista, reduciendo el punto de partida para las proyecciones de mediano plazo. Así, la proyección de inflación para el 2022 se redujo de 8,8 a 8,6%. A su vez, se espera que la inflación ingrese al rango meta antes de lo previsto para converger gradualmente a niveles cercanos al 4% hacia finales del 2023. Las perspectivas de la economía global siguen estando sujetas a alto grado de incertidumbre, presiones inflacionarias más persistentes, mayor deterioro de las condiciones financieras globales y un nuevo escalamiento de la guerra Ucrania-Rusia son los principales factores de riesgo para las proyecciones de crecimiento mundial. En cuanto a la inflación, los costos de la energía seguirán siendo sensibles a las decisiones de los principales productores de petróleo y a los acontecimientos relacionados al conflicto bélico en Ucrania. Hasta acá la presentación. Muchas gracias.